continuamos en nuestro estudio de Mateo y quiero empezar con algo que dijo un pastor inglés llamado J.C. Ryle del siglo XIX. Y quiero que escuchen con mucha atención lo que este hombre dijo. Dijo así: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Podemos ser bautizados en el nombre de Cristo y jactarnos confiadamente de nuestros privilegios eclesiásticos. Podemos poseer conocimiento intelectual y estar bastante satisfechos con nuestro propio estado. Incluso podemos ser predicadores y maestros de otros y hacer muchas obras maravillosas en relación con nuestra iglesia. Pero todo este tiempo estamos prácticamente haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nos arrepentimos verdaderamente, creemos verdaderamente en Cristo, vivimos vidas santas y humildes. De lo contrario, a pesar de todos nuestros privilegios y profesión, al final perderemos el cielo y seremos desechados para siempre. Oiremos estas terribles palabras: nunca os conocí, apártate de mí. El día del juicio revelará cosas extrañas. Las esperanzas de muchos que fueron considerados grandes cristianos mientras vivían quedarán completamente frustradas. La podredumbre de su religión quedará expuesta y avergonzada ante el mundo entero. Entonces se demostrará que ser salvo significa algo más que hacer una confesión. ¿Será que en el día del juicio muchos llegarán pensando que eran creyentes y no lo eran? ¿Será que una persona puede vivir engañado toda una vida pensando que es creyente y no lo es? Y hoy vamos a hablar del más terrible de los engaños. El más terrible de los engaños que le puede pasar a una persona. Y lo vamos a mirar en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oremos. Señor, yo te pido por tu palabra, Dios, tu palabra que es como una espada que rompe nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que hoy podamos entender lo que dicen estos versículos para que haya salvación en este lugar, Dios. Yo te pido, Señor, que si hay alguno aquí que ha caído en el terrible engaño de pensar que es creyente cuando no lo es, que hoy, Señor, tú quites esos velos y esa venda que hay. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos estudiando la conclusión del Sermón del Monte, que comienza en el versículo 13. Y esta conclusión está dividida en 4 partes. Y el propósito del Señor es mostrar que el ser humano solo tiene 2 opciones. O está con Cristo, obedece su enseñanza descrita en el Sermón del Monte y se salva, o se rebela y se condena, y su destino es el infierno. No hay punto medio. Hoy vamos a estudiar la tercera conclusión que se trata de estos versículos. Y en esta tercera conclusión, lo impactante es que ahora el Señor afirma que la puerta estrecha que excluyó a todos los que no son sus discípulos, excluirá a muchos que dicen ser sus discípulos. Mientras que la sección anterior trataba de los falsos profetas, esta sección trata de los falsos profesantes. Ahora el Señor Jesús dirige su atención a la multitud religiosa, quienes trágicamente han sido engañados con una falsa sensación de seguridad, pensando que tienen un boleto dorado al cielo
cuando en realidad se dirigen directamente por la carretera hacia el infierno. En estos versículos vemos cómo los falsos profesantes no saben que son falsos. Ellos sufren de un terrible engaño, pensando que viven y obran en nombre de Cristo, pero la verdad es que no. Ellos creen que creen, pero realmente no creen. ¿Será que esta situación se repite hoy en día? ¿Será que hoy en día hay personas que creen, pero realmente no creen? Un pastor de la República Dominicana llamado Miguel Núñez, buen pastor, tiene un libro llamado El poder de la palabra para transformar una nación. Y en este libro, él dice que la razón por la cual no hay un cambio en Latinoamérica, a pesar de afirmar que ha sido evangelizada por muchos años, y a pesar de afirmar que muchos son cristianos, es porque durante años ha habido movimientos que comparten acerca de Cristo y claman ser cristianos, y hay mega iglesias que claman ser cristianas, pero no se ha compartido ni se ha creído verdaderamente en el Evangelio y en lo que significa ser creyente. Él dice lo siguiente, y leo: Latinoamérica necesita ser reevangelizada. El Evangelio proclamado en la mayor parte de nuestra región no es el Evangelio bíblico. Quizá esta ilustración nos pueda ayudar a ver lo que queremos comunicar. Cuando las personas son vacunadas contra el sarampión, por ejemplo, la vacuna contiene una versión atenuada del virus real, para que cuando el virus de la enfermedad penetre el cuerpo, el sistema inmunológico del paciente ya haya creado suficientes anticuerpos en contra de la enfermedad y el paciente no sea afectado. Muchos católicos y evangélicos, lamentablemente, han sido inoculados con una versión atenuada del Evangelio. Por tanto, cuando escuchan el Evangelio real, lo rechazan porque han desarrollado anticuerpos en contra de la verdad. Qué triste realidad. Es por esta razón que muchos esfuerzos evangelísticos en los últimos 50 años, bien intencionados, han apuntado a muchas personas en dirección al infierno en vez de a la gloria. Hermanos, vivimos en una sociedad cristiana en que muchos creen, pero no creen. Y están yendo en dirección al infierno. Muchas iglesias proclaman un evangelio falso, con promesas falsas, con una visión falsa de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Este engaño está en muchas iglesias y en muchos cristianos que piensan que son creyentes. Y este autoengaño es el más aterrador de todos los autoengaños, el más terrible. Y la pregunta es, ¿será que tú también has sido engañado? ¿Qué le hace pensar a una persona que es cristiano, pero realmente no lo es? Hoy vamos a estudiar el terrible engaño, el horrendo engaño de pensar que se es creyente cuando no lo es. Y en estos versículos que acabamos de leer, vamos a ver cómo el Señor expone ciertos falsos indicadores que le hacen pensar a alguien que es creyente cuando la realidad es que es un incrédulo que va camino al infierno. Hoy vamos a ver dos terribles engaños que le hacen creer a una persona que es creyente cuando no lo es. Y el primer engaño está en el versículo 21. Dice así una vez más: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El primer engaño que le hace pensar a una persona que es creyente es el engaño del conocimiento. El engaño del conocimiento. Jesús comienza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor. Estas palabras se repiten casi de la misma manera al inicio del versículo 22. Y el título que vemos aquí para referirse a Dios es Señor, Señor, para referirse a Cristo. Y el título literalmente significa aquel a quien pertenece una persona o una cosa. Es alguien que tiene poder como un gobernante. Y este título, como lo mencioné, se le da a Dios. Es la manera como el Evangelio de Mateo se refiere casi siempre a Dios. Antes de este versículo, el título Señor aparece 11 veces. Y 10 de las 11 veces que aparece ahí en el Evangelio de Mateo, antes de Mateo 7:21, se refieren claramente a Dios. Mire, por ejemplo, vaya al capítulo 1, versículo 20. Mateo 1:20 y el versículo 22 también. Mateo 1:20 dice:
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. En la primera frase dice: ¿un ángel de quién? Del Señor. ¿Quién era ese Señor? Dios, porque le iba a dar una palabra. Y el versículo 22 también lo muestra. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? Por el Señor, por medio del profeta Isaías, hacía más de 700 años en ese momento. Así, a lo que se refiere cuando dice lo dicho por el Señor, se refiere a Dios. Y el capítulo 4, versículo 7 también nos muestra que la palabra Señor se refiere a Dios mismo, a Jesús como Dios. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el término Señor es utilizado para identificar a Dios como quien manda a sus profetas, como quien manda a sus ángeles, como quien inspira la Escritura. Y esto también se comprueba en varios lugares luego del Sermón del Monte, en los demás evangelios y en el resto del Nuevo Testamento. Y todo esto nos muestra un punto importante, y es que cuando estos hombres del versículo 21 dicen Señor, Señor, ellos sabían quién era Cristo. Ellos conocían quién era el Señor. Esto nos muestra que esta confesión, y ellos afirmaban la autoridad y la deidad de Jesús. La confesión de estos hombres refleja que ellos tenían un alto concepto de Cristo como Dios. Lo que hoy en día podríamos decir, ellos tenían una alta cristología. Ellos sabían quién era Cristo. Ellos tenían una comprensión del Señor Jesús como soberano, como gobernador. Ellos tenían un conocimiento claro de quién era verdaderamente Cristo. Ellos sabían quién era el Señor, Señor. Pero lo increíble es que a pesar de todo este correcto conocimiento, de todo este correcto entendimiento, a pesar de tener una buena teología, el Señor Jesús les advirtió que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa segunda frase, entrará en el reino de los cielos, nos muestra un evento futuro. La palabra entrará está en el futuro. Nos muestra que este es el final del camino angosto que estuvimos estudiando en versículos anteriores, cuando los pocos creyentes llegan a la vida. Ese es el final del camino angosto. Y mientras que en ese día los pocos entrarán al reino final de Dios en los cielos, a los muchos que pensaron que era suficiente solo con confesar a Cristo como Señor, se les cerrará la puerta de entrada. Se les cerrará totalmente. Y lo que podríamos pensar entonces es que si no es suficiente confesar a Cristo como Señor, tener un claro conocimiento de su persona para entrar al reino, entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Bueno, el Señor responde esta pregunta cuando dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa palabra, esa pequeñita palabra, sino, también es traducida pero solo. Y significa que hacer la voluntad de Dios no es una opción, es un requisito para entrar al reino. La voluntad de mi Padre es la voluntad moral de Dios como se expresa en los mandamientos de la Escritura y específicamente como el Señor lo ha mostrado en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7. Y algo importante, no se trata de obedecer la voluntad de Dios una vez y listo. Ahí cuando el Señor dice el que hace, esa palabrita el que hace enfatiza un compromiso continuo. Un compromiso continuo de hacer la voluntad del Padre como una manera de vida. No es algo circunstancial, no es algo tampoco opcional. Es el que hace quien entrará al reino de los cielos. Esta persona es alguien que dirige su vida hacia Dios, hacer lo que le agrada a Dios, buscando continuamente, aunque no perfectamente, hacer la voluntad. Y es que vemos constantemente en la Escritura que es el obedecer la voluntad de Dios, no el conocimiento de Él, la prueba de ser un verdadero discípulo de Cristo, la prueba de tener a Dios como Padre. Miremos ahí más adelante en Juan capítulo 14, el versículo 15 y el versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 15 y versículo 21. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y mire lo que dice luego el versículo 21, ahí en Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es claro, ¿no? Quien hace los mandamientos de Dios demuestra que ama a Dios, ama a Cristo, y es hijo de Dios el Padre. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, es necesario aclarar algo para no tener ningún malentendido ni ninguna brecha en nuestro estudio de hoy. Y es que la obediencia a la voluntad de Dios, o que la obediencia a la voluntad de Dios sea el requisito para entrar al reino, no significa que no hay que hacer una confesión de Cristo como Señor y Salvador. Confesar a Cristo como Señor es esencial. Conocer bien quién es Cristo es vital. Es vital. Pero la frase, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, implica que la confesión sola no es suficiente. La confesión sola no es suficiente. Debemos saber que hacer la voluntad de Dios es un resultado de un verdadero conocimiento, que involucra no solo el intelecto, sino la voluntad del ser humano. Y es que, hermanos, para obedecer, debo conocer. Sin conocer, no puedo obedecer. Pero puedo conocer y no obedecer. Puedo conocer y no obedecer. Y estar engañado, pensando que voy a entrar al reino solo porque conozco. Y ese es el más terrible de los engaños. Hermanos, no es suficiente tener un buen conocimiento teológico, ni una alta cristología para entrar al reino de Dios. No es suficiente con declarar que Cristo es Dios y Señor. No es suficiente con saberse las principales doctrinas de la Escritura, las 5 solas, las doctrinas de la gracia. Eso no es suficiente. Hay personas que conocen mucho de la Biblia. Hay algunos que incluso memorizan grandes secciones y saben dónde están ciertos pasajes, pero eso no es suficiente. El conocimiento que una persona puede tener de la Biblia sin hacer la voluntad de Dios lo engaña haciéndolo pensar que puede entrar en el reino de Dios. Pero el conocimiento no es suficiente. Y lo interesante, y esto es muy importante, lo interesante de la afirmación del Señor es que muestra que aquellos que hacen la voluntad del Señor son un subgrupo de aquellos que confiesan a Cristo como Señor. Los que hacen la voluntad de Dios son un subgrupo de aquellos que confiesan públicamente que Cristo es su Señor. Es decir, aquellos que solo confiesan se hacen llamar cristianos, pero no son verdaderos cristianos. Aquellos que dicen Señor, Señor, están en la iglesia, están aquí entre nosotros. Están aquí entre nosotros. Eso es lo que me dice el versículo. Son un subgrupo. Y si tú eres uno de los que dice solo, Señor, Señor, ten mucho cuidado porque te estás engañando. Ten mucho cuidado porque te estás engañando. Y esto aclara una mentira que ha estado por muchos años dentro de la iglesia, que dice que solo confesando que Cristo es Señor seremos salvos. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, que de ahí sale esa mentira. Esa mala interpretación, porque la palabra no miente. El que miente es el hombre. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces nos han dicho que solo es necesario hacer una oración para dejar entrar a Dios, a Cristo en el corazón, como si Cristo no fuera el Dios soberano, como si yo tuviera la capacidad en mí de traer al Señor. Y muchas veces la gente toma este versículo y dice, tú haz una oración, confiesa que Cristo es Señor y serás salvo. Y muchos viven engañados pensando que Dios está con ellos porque han hecho esta oración 1, 2 o miles de veces.
y piensan algo de Dios y tienen algún concepto de Dios, pero su vida es totalmente opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe esto, cuando Pablo dijo esto, si una persona confesaba a alguien como Señor, significaba que vivía de acuerdo a las reglas de ese Señor. Particularmente, Pablo le está escribiendo a los cristianos en Roma, la capital del imperio, donde César era el Señor. En esa época solo había un Señor y era César. Por lo tanto, confesar a Cristo como Señor era abrazar la fe cristiana, la cual podía provocar persecución, incluso muerte, y sobre todo en esta ciudad. La confesión en este versículo, cuando ahí dice, en el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y después al final, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión en este versículo no es una condición para ser salvo, sino es una evidencia de la salvación. Porque quien confiesa a Cristo como Señor, muestra que está dispuesto a morir como Cristo. Eso es lo que significa confesar en este versículo. Por eso, ten cuidado, porque la simple confesión es inútil a menos que esté acompañada por la práctica. Alguien puede haber hecho una profesión de fe, pero sin una vida cambiada, esa afirmación queda sin ninguna validez. Sin ninguna validez. Solo la fe salva, claro que sí. Pero la obediencia genuina a la voluntad del Padre es la prueba de la autenticidad, de la declaración de alguien que cree en Cristo. Hermanos, donde hay humo, hay fuego. Donde hay humo, hay fuego. Bueno, otro pastor del siglo pasado, del siglo XX, Vernon McGee, escribe lo siguiente: que Dios nos salva por fe, no por obras. Claro que sí. Pero después de habernos salvado, quiere hablarnos de nuestras obras y de nuestra obediencia a Él. Escucho a muchas personas hablar de creer en Jesús. Luego viven como el diablo y parecen estar sirviéndole. Amigo mío, la fe salvadora te hace obediente a Cristo. El verdadero discípulo no solo confiesa a Jesús como Señor, sino que también anda por el camino estrecho. El camino estrecho que lo lleva a las puertas del reino. Tengan cuidado de este terrible engaño, de pensar que son creyentes solo porque tienen una buena doctrina, solo porque estoy firme aquí. No. El verdadero discípulo, escúcheme bien, expresa la sinceridad de su confesión de la identidad de Jesús como Señor a través de su vida de obediencia, a través de su vida de obediencia. Ten cuidado de caer en el engaño del conocimiento. Segundo engaño. Vamos una vez más a Mateo 7. Mateo 7 y leamos ahora versículos 22 y 23. Dice así, el segundo engaño. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El segundo engaño que le hace pensar a una persona que es creyente es el engaño de las obras. El engaño de las obras. El versículo 22 comienza casi de la misma manera que el 21, diciendo, Señor, Señor, pero añade esas palabras que son muy importantes, que dicen aquel día. Muchos me dirán en aquel día. Este día es el día del juicio final. Y el Señor se refirió específicamente a este día en varios lugares. Y quiero mirar algunos versículos de eso. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 15. Vaya ahí adelante de la Biblia que tienen y busque Mateo capítulo 10, versículo 15. Dice así, 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Va a venir un día de juicio y aquí se describe. Y vaya más adelante, capítulo 12, versículo 36, que también nos habla de aquel día. Dice Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el 37 también, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
En Mateo vemos eso y muchas veces también en los otros evangelios, que cuando se refieren al día del Señor o aquel día, se refiere a un día terrible de juicio. Y vemos que estos versículos describen un juicio, ahí en Mateo capítulo 7, 22 y 23, describen un juicio con el juez y los acusados parados en el estrado explicando sus acciones. Eso es lo que vemos en el versículo 22 y 23. De hecho, esas palabras, cuando los acusados dicen Señor, Señor, aunque significa lo mismo que el versículo 21, una declaración de Cristo, aquí describen una confesión desesperada. Ellos están diciendo, Señor, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los acusados están angustiados, no saben qué hacer, están desesperados, porque saben que a menos que el juez no dictamine una sentencia a favor de ellos, su destino es el infierno. Estos versículos claramente colocan a nuestro Señor Jesús en el rol de juez en el juicio final. Y los acusados están apelando al juez del universo para que les permita entrar a su reino. Ellos saben lo que les espera y están haciendo un clamor desesperado porque saben cuál es su destino. Este atributo de Cristo como juez lo vemos en diferentes lugares de la palabra de Dios, como cuando Juan el Bautista va a bautizar y dice que vendrá uno que va a bautizar con fuego. El quien va a bautizar con fuego es el juez. O cuando dice que Cristo perdona los pecados cuando sana al paralítico. Cuando Él dice, yo puedo tener la capacidad para perdonar los pecados, solo el juez puede hacer eso. Pero sobre todo vemos este atributo de Cristo como juez, cuando dice que volverá y se sentará en el trono a juzgar a las naciones. Mire lo que dice Mateo capítulo 25. Vamos ahí, por favor, Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 33, y luego leemos el versículo 46. Mire Mateo 25, 31 al 33. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego va a describir todo lo que va a pasar en el juicio y llega al versículo 46 y mire lo que dice el versículo 46, la sentencia final: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, a la vida eterna. Esto es lo que va a suceder en ese día final. Y vemos ahí una vez más en nuestro versículo de estudio, Mateo 7:22, que los acusados están apelando al juez. Y esto una vez más nos muestra que los acusados conocen a Cristo. Estos hombres conocen quién es Cristo. Ellos saben que Él es el juez. Y ahora apelan ¿a qué? Apelan a sus obras. Y se preguntan extrañados, al verse en la silla de los acusados, se preguntan extrañados esto: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahí están los acusados con su defensa. Ahí están los acusados pensando que esa defensa les va a ayudar ¿para qué? Para salvarse. Y aquí los acusados presentan 3 obras que creían hacer con el respaldo de Dios, porque de hecho ellos dicen: no profetizamos en tu nombre, en tu nombre. Y esa frasecita quiere decir en unión contigo. Esa frase indica que los que preguntan han invocado el poder y la autoridad de Jesús para realizar hazañas sobrenaturales. Y ellos piensan que la realización de estos hechos los hace seguidores de Jesús, seguidores genuinos. Pero la verdad es que por la respuesta que va a dar el Señor más adelante, ellos muestran o ellos no estaban realmente unidos a Cristo. No, ellos solo estaban engañados. Ellos pensaron que lo hacían en el nombre de Cristo, pero no. Y lo primero que vemos en estas 3 obras que nos presentan los acusados es profetizar. Ese verbo profetizar o profetizamos, como lo dicen ahí, significa proclamar una revelación inspirada o predecir algo que va a suceder en el futuro. Es una habilidad para adivinar lo que va a suceder. Y esa habilidad no puede venir necesariamente de Dios. De hecho, mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 16 al 19. Hechos capítulo 16,
versículo del 16 al 19. Cuando Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros. Dice ahí Hechos 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿No? ¿Qué vemos ahí? Hay gente que puede adivinar, hay gente que puede predecir el futuro, y eso significa que viene de Dios. Hay gente que puede profetizar y decir: yo te veo a ti, que vas a tener bendición. ¿Y eso puede venir del Señor? No. Profetizar, ¿no? Una obra que estas personas pensaban que eso venía de Dios y no venía de Dios. La primera. En segundo lugar, vemos ahí que dicen: en tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios. Están los que claman por entrar al reino y apelan a sus exorcismos, a estos exorcismos que hicieron. Pero esta acción tampoco puede venir de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 13. Hechos capítulo 19, versículo 13. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Después vemos que estos no pueden hacer absolutamente nada. Pero ¿cuál es el punto? Y es que en la época del Señor Jesús, y también lo vemos en los evangelios, habían exorcistas, ¿no? Habían gente que al parecer sacaba demonios, exorcistas ambulantes. ¿Y eso significaba que ellos venían de Dios? No. Por último, el Señor también mencionó a aquellos que clamaban haber hecho milagros. ¡Milagros! ¿San Gregorio es qué es? ¡Milagros! Y Él dice: ellos no son verdaderamente mis discípulos. Y este poder tampoco puede venir de Dios. Mire Mateo 24, 24. No sé por qué me acordé del Gregorio, porque hay un afiche clavado en un poste de mi casa cuando salgo a coger. Me llegó Mateo 24, 24. Mire lo que dice Mateo 24, 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes ¿qué? Señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso significa que los milagros, que las cruzadas de milagros pueden no venir de Dios. Estas declaraciones del Señor muestran una realidad de su época, hace 2000 años, más de 2000 años, y de hoy también, y es la existencia de hombres y mujeres que hacen grandes hazañas, grandes milagros, pero su poder no puede venir de Dios, sino que viene de otras fuentes. Y de hecho, lo interesante es que en el versículo 22 y 23, el Señor nunca niega que estos hombres hayan hecho lo que dice que hicieron. Él nunca lo niega. Él nunca dice que eso realmente pasó. Pero el punto es que ellos no lo hicieron realmente en el nombre de Dios. Y esto nos enseña que no es garantía que una persona diga que hace, o incluso haga milagros, profetice, vea visiones, diga: el Señor me dio a mí una visión, el Señor me dio a mí esto, o incluso eche fuera demonios hoy en día para afirmar que esa persona sí está con Dios. Eso no es garantía. Por lo tanto, vemos aquí, en este versículo 22, que la inteligente estrategia de defensa de los acusados de mostrar sus obras extraordinarias falla contundentemente ante el juez. Falla contundentemente ante el juez. Las señales y las maravillas no solo pueden venir de otras fuentes aparte de Dios, sino que promueven el terrible engaño de hacerle pensar a alguien que puede entrar al reino por realizarlas. Estos hombres pensaron que tenían la autoridad y el respaldo de Cristo porque vieron cómo realizaban estas obras, pero solo estaban engañados de tal manera que toda su vida la vivieron engañados, hasta que en aquel día descubrirán que vivieron solo una mentira. El punto es claro.
Tales obras son insuficientes en sí mismas. No es suficiente hacer este tipo de obras u otras para garantizar que una persona entre al reino de Dios. El Señor no va a admitir en el día del juicio que alguien le diga que por las obras puede entrar al reino. No, no, hermanos, no. ¿Cómo termina este juicio? Mire lo que dice el versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esas palabras les declararé describen un lenguaje judicial. Es una declaración del juez. Es el anuncio del veredicto que está por dar el juez, y esta sentencia es irreversible. Irreversible. Estas palabras anuncian que la falsa confesión de los engañados se enfrenta ahora a la declaración del juez. Y la sentencia comienza diciendo: nunca os conocí. Nunca os conocí. Nunca estuvieron unidos a mí. Esta expresión muestra que Jesús no tuvo en ningún momento algún tipo de relación con estos hombres. No es que eran y luego ya no fueron, y tampoco que estuvieron y ahora ya no están. No. El punto es que no fueron personas una vez salvas, que luego cayeron en pecado y por lo tanto perdieron la salvación. No. Simplemente nunca fueron salvos. En ningún momento, porque la salvación genuina no se puede perder. Sería negar la obra de Cristo. Ellos nunca fueron creyentes. Aquí lo dice: nunca os conocí. Nunca os conocí. Nunca fueron creyentes. Tampoco eran parte de la verdadera iglesia. Cristo nunca supo nada acerca de ellos, solo que no eran sus verdaderos seguidores. En otras palabras, estas personas, como Judas, pretendieron ser sus discípulos y probablemente actuaron como discípulos, pero nunca estuvieron comprometidos con Cristo. Ellos estaban comprometidos con el poder que Jesús representaba y con el estatus que pensaban que tenían y que Jesús daba al ser una persona espiritual, pero nunca permitieron que la voluntad de Dios controlara sus acciones. Y ese repudio y ese rechazo es enfatizado cuando el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí. Esta no es una frase que dice con permisito, no. Esa frase, apartados de mí, expresa las profundidades de la depravación de estos acusados. Cuando el Señor le dice a alguien: apartados de mí, significa que ya la persona está totalmente alejada. El Señor lo utilizó, de hecho, para describir en Mateo capítulo 13, versículo 41, y acompáñenme ahí. El Señor lo utilizó para describir la pecaminosidad de las personas que están destinadas al infierno. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 41. Dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y los recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Sí, ahí. Y los echarán en el horno de fuego, sigo leyendo, versículo 42. Y allí será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes, ¿no? El Señor recogerá, esa palabra es: el Señor apartará. Y de hecho esta frase, Mateo 7, 23, y quiero que volvamos ahí, o más bien, que vayamos al Salmo, capítulo 6, versículo 8. Porque en el Salmo, capítulo 6, versículo 8, es de donde sale esta expresión que el Señor utiliza en Mateo 7. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 6, versículo 8. Dice Salmo 6, versículo 8. Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad o de maldad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, de mi llanto. En el contexto original del Salmo, quien escribe este Salmo es David. Y en el contexto original, el mandamiento fue pronunciado en contra de los enemigos de David, que temblaban de terror al enfrentarse a una repentina desgracia porque Dios había escuchado la petición de David. Mire el versículo 9 y 10, ahí en Salmo 6. Dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Por qué este versículo lo toma el Señor Jesús y nos lo muestra ahora para mostrar el destino de aquellos que nunca conocieron al Señor? Y es que lo que debemos entender es que así como el Señor obró en contra de los hacedores de maldad, de los hacedores de iniquidad que perjudicaban a David,
De la misma manera, el Señor va a obrar en contra de cualquier hacedor de maldad que piense que por las obras puede entrar en el reino de Dios. El Señor lo que está diciendo es que es un rechazo contundente a este tipo de personas, a un hacedor de maldad. Ellos deben apartarse del Señor porque no tienen lugar en el reino. Estos hacedores de maldad pueden tener cierto poder, pero fallan en vivir para Dios y por lo tanto se les niega la entrada al reino. Hermanos, este es el destino. Este es el destino de aquellos que piensan que sus obras extraordinarias los hacen parte del pueblo de Dios. Y tales obras son insuficientes en sí mismas. Y las obras que el Señor rechaza no son solo aquellas obras extraordinarias como el profetizar, exorcizar o echar fuera o hacer milagros. No solo son estas obras que algunas personas piensan que hacen en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, sin tener su respaldo. Las obras que el Señor rechaza es cualquier tipo de obra que una persona crea que por hacerla puede salvarse o ganarse el favor de Dios. El Señor detesta a quien piense de esta manera, porque muestra la autosuficiencia y el orgullo de su corazón. Y eso revela que una persona se cree suficientemente buena como para ir a Cristo y obtener su perdón. Ese es el punto. Tal vez tú no te caracterices por hacer exorcismos, profecías o milagros, o creo que no. Pero tal vez sí pienses que por lo que haces te mereces algo de Dios. O pienses que si te está yendo bien en este mundo, muestra que Dios está contigo. O tal vez pienses que tu tarjeta de presentación ante el Señor es que haces algún tipo de servicio en la iglesia, por los hermanos o por los necesitados. Si piensas así, estás equivocado y engañado. Y puede que el Señor te diga, apártate de mí. Apártate de mí. Cuídate de creer en este terrible engaño, porque eso hace que olvides que llegaste a Cristo, que si llegaste a Cristo es por la gracia de Dios. Y si puedes hacer algo bueno también, es por la gracia de Dios. No es porque haya algo bueno en ti. No. Ten cuidado porque puedes hacer muchas obras, muchas, pero si tu motivación no es Cristo, sino tú mismo, y tu capacidad para hacerlas no es la gracia de Dios, sino tu propia capacidad, te estás engañando. Te estás engañando. Y el Señor te dirá en aquel día, apártate de mí, hacedor de maldad, hacedora de maldad. Así que ten cuidado. Ten cuidado de este terrible engaño de pensar que por tu capacidad puedes realizar ciertas obras que te garanticen el reino de Dios. La verdadera fe que salva no está basada en las obras, sino en hacer la voluntad de Dios que viene como resultado de creer en Cristo y en la obra de Él en la cruz, hermanos. Ten cuidado de este terrible engaño. Quiero concluir con un escrito de un teólogo americano del siglo XVIII, Archibald Alexander, que hizo un artículo llamado El casi cristiano, que dice así: el casi cristiano puede tener un conocimiento especulativo de todas las verdades principales del cristianismo y puede ser capaz de defenderlas. El casi cristiano siente un gran respeto por la religión y sus profesores e instituciones. El casi cristiano siente un fuerte deseo de disfrutar los beneficios del Evangelio y a menudo sus afectos se conmueven mucho y puede tomar muchas buenas resoluciones. De hecho, puede poseer una falsificación de la religión experimental, de modo que pueda engañar no solo al hombre mismo, sino a los ministros más juiciosos. El casi cristiano puede ser sumamente concienzudo y exacto en el cumplimiento de todos los deberes externos de la religión. En cuanto a estos, puede ser irreprensible. Y en cuanto al celo, puede ser ardiente, hasta el punto de hacer sonrojar al verdadero creyente. También puede ser liberal y contribuir generosamente para sostener el Evangelio y alimentar a los pobres. Puede llegar a ser un predicador popular del Evangelio y ser el medio de conversión de otros. Incluso puede ir a tierras extranjeras
para llevar a las buenas nuevas de salvación a los paganos. En resumen, el casi cristiano puede hacer todo lo que hace el verdadero cristiano y sentir todo lo que siente el verdadero cristiano, excepto que falla en un solo punto. Pero ese punto es esencial. Nunca ha entregado su corazón verdaderamente a Dios. Ama al mundo más que a Cristo. Toda su religión puede atribuirse al simple amor a la felicidad y al tener una conciencia limpia, natural, iluminada y despierta por el conocimiento doctrinal de la verdad. Hermanos, cuidémonos de ser casi cristianos. Esta es la diferencia, el amor a Cristo. ¿Usted se acuerda cuando Pedro negó al Señor? ¿Y usted se acuerda la manera como el Señor Jesús lo restauró? ¿Usted se acuerda lo que le preguntó? No le preguntó, dime la doctrina de la justificación por gracia. Dime las 5 solas. Dime qué significa la propiciación. ¿Ya hiciste el curso de membresía? No. Le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ese es el punto. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Y quieres vivir para Cristo? ¿Y quieres ser su discípulo? Negarte a sí mismo, tomar tu cruz todos los días, vivir una vida en obediencia, lo hacemos por amor. Hermanos, que no caigamos en el terrible y horrendo engaño de pensar que vamos al cielo porque conocemos o porque hacemos ciertas obras. No, no. Esto el Señor se lo dijo a personas que creían que conocían de Dios. Y el Señor los estaba exhortando a eso. Y si tú crees que conoces a Dios, y crees que conoces a Cristo, y crees que vas a ir al cielo, examínate si tu seguridad está basada en ti mismo o en la obra maravillosa de Cristo. Y si nunca has escuchado el Evangelio, hoy es una oportunidad para llegar a los pies de Cristo. O tal vez lo hayas escuchado por muchos años, pero no entiendes que tu salvación depende no de ti, sino de la obra de Cristo en la cruz, y que te arrepientas de tus pecados. Porque si no, en aquel día se te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones. Ayúdanos a honrarte, a vivir una vida realmente para ti. Una vida que no solamente diga Señor, Señor, sino una vida de obediencia, porque te amamos a ti, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que vivimos esta vida por gracia y llegamos a ti solo por la gracia tuya inmerecida. Ayúdanos a entender, mi Señor Jesús, que no nos merecemos absolutamente nada. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos acá. Señor, yo te pido que tú traigas salvación, Señor. Que tú traigas arrepentimiento. Si hay alguien aquí que no haya nacido de nuevo, que tú cambies su corazón, que tú cambies su manera de pensar y de vivir. Que lo hagas anhelar el cielo y odiar el infierno, pero sabiendo que solamente podemos ir a ti, al cielo, por tu obra, Cristo. Te damos muchas gracias, mi Señor, que esto lo podamos meditar, analizar, y que podamos ser buena tierra, como leíamos, Señor. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.